¿Cómo están? Qué bueno poder verlos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marcos, soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de que hayas decidido visitarnos, sobre todo hoy día que estamos de fiesta. ¿Sabía que estamos de fiesta, cierto? ¡Un año! Para que vean que estamos tan agradecidos que al final de este tiempo hay un pastel que es para usted, ¿ok? Así que vaya y agarre ahí algo, haga la fila correspondiente. El café va a estar abierto si quieres comprar café, porque un 3 leches más un cafecito, qué rico. Oye, estamos en esta serie que titulamos Durmiendo con el enemigo. Ahora, hay gente que me pregunta ¿por qué? ¿Por qué le llamamos así? Y es, en términos generales, este concepto, esta idea en donde muchas veces nosotros tenemos una tendencia a jugar con el pecado y abrazarnos a él pensando que es nuestro amigo, pero en el fondo el daño que crea en nosotros es terrible. ¿Ok? Y eso es lo que hemos estado viendo durante estas semanas. Ahora, no sé si lo viste, si te llegó la notificación hace un tiempo atrás, quizás un mes, 2 meses atrás, llegó una notificación al teléfono en donde había una chica que había sido raptada en una gasolinera. ¿Cuántos recibieron esa notificación? A ver, déjenme ver. Ok, algunos se acuerdan. Salió en las noticias, pasó aquí en Utah. Entonces, algo bien interesante, pero lo que pasa alrededor de todo este rapto es lo que a mí personalmente me llamó la atención. Okay. Aquí tengo el video. Ponga atención, mire, ahí está la chica corriendo. Okay, y ahí está la otra persona que la va... Ponle pausa, por favor, pausa. Mire, fíjense, aquí está este personaje que le vamos a llamar Profesor X y está poniendo gasolina en el carro. Okay. Continúa el video, por favor. Entonces ella va y le está tratando de pedir ayuda. Por favor, ayúdeme. Y este se hace el tonto. Ojalá que no haya sido hispano. Okay. Mire ahora. Entonces, él lo está tomando, la está abrazando. Fíjense lo que va a hacer. Yo sé que el video no está en la mejor calidad, pero mire, se la pone en el hombro. Ella está peleando. ¿Ok? Pónele pausa de nuevo, por favor. Mire él. No hace nada. Y así termina el video. Termina el video. Y el tipo se va con la chica. ¿Ok? La verdad es que cuando yo vi este video por primera vez, a mí personalmente me causó una ira, una rabia, porque yo tengo la tendencia a meterme en problemas que no son míos. ¿Okay? Yo me recuerdo, de hecho, una vez cuando yo era un poco más joven, íbamos en un carro camino a una tienda a comprar algunos materiales y veo a un chico que empuja a una niña y yo digo, ¡para el carro! Me salió el Superman que tengo dentro y voy y saco al chico y le digo, ¿qué te pasa? Está bien. Pero fue una reacción, yo no sabía si él podía estar armado o no, y yo pensaba, yo hubiera estado en esa situación, en primer lugar, no solamente detengo al tipo, sino que quizás me hubiera metido en un conflicto, en un problema. Pero no sé si le pasa a usted, pero yo me pregunto por qué este hombre, que para mí es el protagonista de esta historia, el tipo que está poniéndole gasolina a su camioneta, ¿por qué él no hace nada? ¿Por qué no hace nada? Y esto es algo que en verdad he estado pensando durante este tiempo y en el fondo es algo que en ocasiones yo veo circunstancias, en la posición que yo estoy, yo veo circunstancias y me pregunto por qué él o ella no hace nada en esta situación. En una situación ya sea familiar o personal, ¿por qué no hace nada? Y la realidad es esta, muchas veces es más fácil ignorar que hacer algo. Y esta es la parte más terrible porque muchos de nosotros preferimos ignorar situaciones porque es lo más fácil, es lo más cómodo, es lo más conveniente. ¿No me cree? Piense, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el matrimonio. Cuando hablamos del matrimonio muchas veces yo ignoro ciertos comportamientos de mi esposa o de mi esposo porque no quiero molestar, no quiero hacer nada. Qué sé yo, en ciertas circunstancias donde mi esposo está trabajando mucho o está descuidando a los hijos
Yo no digo nada porque es que lo que pasa es que no quiero molestar. Prefiero evitar porque es lo más fácil. O si veo que mi esposa está haciendo algo que a mí personalmente no me gusta, prefiero evitarlo. ¿Por qué? Porque no quiero confrontar. Sobre todo cuando hay un argumento, a veces nosotros decimos, mejor no voy a ir y no voy a hablar, prefiero evitar. ¿Qué hay de las amistades? Cuando se trata de una persona que es cercana a mí, un amigo o una amiga, y está haciendo estupideces, porque usted lo conoce, si tú sabes de quién te estoy hablando, ¿cierto? Y ese amigo, esa amiga que está haciendo estupideces, que está caminando al precipicio, y ya, mejor no digo nada. No es mi problema. ¿Qué hay de la familia? Cuando es nuestro hijo o nuestra hija o es algún familiar cercano a quien nosotros queremos, un hermano o una hermana que está haciendo estupideces. A veces hay hermanos aquí que piensan, no, que mi hermano es mi hermano mayor, entonces yo prefiero no hacer nada. Porque es mi hermano mayor, él ya tiene que saber, o es mi hermana mayor, ella ya tiene que saber. No es mi problema. Pero la verdad es que aquí es donde se centra el problema. Porque quiero que entienda esto, lo más fácil no siempre es lo mejor. Sobre todo cuando hablamos de corregir y confrontar ciertas situaciones. Confrontar ciertos comportamientos, ignorar y no hacer nada no es lo mejor. El hecho de que yo lo haga a un lado porque hay algunos que dicen mejor, no me conecto con esta persona, lo saco de mi vida y al final lo que yo pensaba que iba a ser un beneficio termina en una circunstancia completamente peor. Más aún cuando se trata de la historia que quiero contarles hoy día. Porque esta es una historia de una familia en donde por causa de no hacer nada, se da un conflicto tal que termina con la muerte de uno, con más de la muerte de uno de sus integrantes. Y esto es simplemente el hecho, ¿ok?, de que no se dijo nada, no se habló nada, no se confrontó, que se las arreglen como puedan al final. Y es una situación terrible. Esta historia quizás tú la puedes leer, si es que quieres leerla, en un libro del Antiguo Testamento llamada Segunda de Samuel. Y aquí se nos describe a un hombre llamado David, quien era el rey de Israel en ese tiempo. Y David tenía muchas esposas y tenía muchos hijos. Uno de sus hijos era Absalón, que es muy conocido. Su hermana, la hermana de Absalón, se llamaba Tamar. Y el medio hermano de estos dos era Amnón. Y en medio de esta situación se da una historia muy interesante. Fíjense lo que nos dice el capítulo 13, versículo 1. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa, esta característica es importantísima, llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró, perdidamente de ella. Ahora, para nosotros esto puede ser algo que simplemente pasa en el campo, pero con los primos. Estos primos que porque alguna razón se enamoran pero en este caso era algo normal. ¿Ok? Y él se enamora de esta media hermana y se obsesiona a tal punto Amnón con Tamar que planea toda una circunstancia en donde él pueda quedarse solo con ella, y cuando se encuentra solo con ella abusa de su hermana, la viola. Pero justo en el minuto en que todo esto termina, él siente un rechazo hacia ella y la echa de su hogar y la echa de su casa, y ella le trata de rogar, por favor, no hagas esto. Si hablas con mi padre, le dice ella, de seguro que él pueda arreglar todo esto, pero él no quiere estar con ella y la saca. Es una situación terrible. Ahora, mi intención no va a ser enfocarme en esta historia, pero sí en la consecuencia de esta historia, en lo que pasa cuando en un contexto, en un problema como este, no se confronta, no se arregla. ¿Qué es lo que sucede? Mire lo que pasa en el versículo 20 del capítulo 13. Su hermano Absalón, el hermano de Tamar, la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Y esta pregunta es, en términos generales, una manera de decir, es verdad que mi hermano ha abusado de ti. Bien, hermanita, fíjense aquí, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties
por esto. Fíjense que él está insistiendo en esta idea de que guardemos esta situación, ocultémosla, quédate callada, no digas nada. Así pues, continúa, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Esto es interesante. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Algunas versiones de papiros que se encontraron en el Mar Muerto dicen que cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho, pero no quiso hacer nada porque Amnón era su hijo mayor a quien él amaba mucho. En cuanto a Absalón, continúa, nunca habló de esto con Amnón, nunca confrontó esta situación, nunca trató de arreglar este problema con su padre. Sin embargo, lo odió profundamente, por lo que había hecho a su hermana. ¿Se fijan el conflicto que hay? Ahora, en medio de todo este contexto y por causa de todo esto, yo veo ciertas cosas que están pasando aquí. La realidad de esta historia es que el problema se escondió. En este caso, se escondió el problema. Se esconde el problema en lo que está haciendo Absalón. No digan nada, mantengámoslo oculto. Y hay ocasiones en que es lo que nosotros hacemos. No hablemos de esto. Que esto no sea algo para nosotros. Este no es un problema. Entonces vivimos. Todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando. Todo el mundo. Pero mejor no hablemos de esto. Y por otro lado, no se confrontó el problema. No se confrontó a la persona que lo hizo. En este caso, David nunca va y reprende a su hijo Absalón. No se nos da ninguna indicación. De hecho, Amnón, quien era el hijo mayor de David, nunca es castigado, nunca es reprimido. Ahora, aquí pueden haber muchas razones por las cuales no se hace nada, ¿ok? Puede que David no sabía cómo hacerlo. Yo no sé, pero la verdad es que esta es una manera muy sutil de acostarse con el enemigo. Esta es una manera sumamente sutil de dormir con el enemigo, dejando que el problema se mantenga y no se haga nada. Porque quiero que entienda esto. Cuando hacemos esto, cuando no decimos nada, le abrimos la puerta al enemigo para silenciar un problema, pero el problema entra y nos destruye por dentro. El problema está ahí. Todos se dan cuenta, toda la familia sabe, todo el mundo sabe lo que está pasando. Y David en este caso, David que es el padre, tenía la obligación moral de confrontar y reprender y corregir a Amnón. Él debió haber intervenido y haber hecho algo al respecto, castigarlo, hacer que pagara, hacer lo que se casara con su hermana. Pero ¿qué hace? Nada. Y la verdad es que en estas situaciones, muchas veces, en situaciones que tocan la parte emocional, muchas veces es más fácil callar que confrontar. No decimos nada, a veces con la misma rabia que sentimos, ignoramos la situación y pensamos que el tiempo va a curar la herida. Pero quiero que entienda esto, el tiempo no cura, sino que empeora. El tiempo no cura absolutamente nada, no porque pase un año, no, esto se va a ir agrandando. Y puede que te encuentres en una situación en un minuto porque no fuiste capaz de hacer nada, porque no dijiste nada, donde el problema ya no sea de otro, sino que sea tu problema. De hecho, miren lo que pasa en esta situación. Por causa de que no se hace nada. 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Hazor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue donde estaba el rey y le dijo: mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podría el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? Ahora que hay una parte que es importante entender, porque en este caso Absalón había estado planeando asesinar a su hermano. Estaba tan obsesionado con vengarse de que él lo único que quería era matar a Amnón. Y no solamente eso, él está invitando a David porque quiere destruir a su padre también.
David le dice que no, él no quiere ir. Entonces, insiste, en cierta manera, Absalón insiste, pero dile a Amnón que vaya, dile a Amnón que vaya. Y David, si usted lee esta historia, se va a dar cuenta que David hasta en su minuto está como medio sospechoso de todo esto. ¿Por qué quieres que Amnón vaya a esta fiesta? Pero no hace nada y ok, deja que Amnón también vaya. Pero por detrás, algo que había estado haciendo Absalón es preparar todo esto. Entonces él le había dicho a sus siervos, cuando yo les dé la orden, ustedes tienen que matar a Amnón. Versículo 29. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Cuando Absalón tuvo la oportunidad de matar a su hermano, para satisfacer su venganza, lo hizo sin ningún remordimiento, sin ningún problema. Y aquí está el conflicto. Aquí está el conflicto mayor, porque cuando hay un problema y no se trata, el resultado se va a ¿qué? A las propias emociones, se agranda aún más. ¿Y saben lo que pasa? Terminamos en consecuencias no deseadas, con conflictos mayores y repercusiones para el resto de la vida, y yo diría para el resto de las personas, para otras personas también. Porque no solamente está lo que me pasa a mí, en este caso David, pierde a su hijo, Amnón, sino que el efecto que esto causa en todos los hermanos, el temor que esto se produce en el resto de la familia, la pérdida trágica de una situación como esa. Ahora, ya vimos que David no hizo absolutamente nada para corregir a Amnón cuando Amnón viola a su hermana. Yo me pregunto, ¿qué es lo que va a hacer David ahora que Absalón mató a su hijo mayor? Esto nos dice el versículo 37. Absalón huyó donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Se lo doy simple. ¿Sabe lo que David hizo cuando todo esto pasa con Absalón? Nada. No se da ninguna indicación de que David fue y trató de tomar carta en el asunto. David tenía todo el poder militar y político y toda la autoridad para ir a buscar a Absalón y hacerlo pagar por la muerte de su hermano. Pero no hace absolutamente nada. Y nuevamente vemos el problema. Y ahora aún más, ¿por qué? Porque es familia. Y esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando somos familia. Ignoramos malos comportamientos por el lazo que tenemos. Ya no le decimos nada. No le decimos nada al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana que ya no va a la iglesia. O que viene a la iglesia y no entra, o al que está afuera. No le decimos nada, no tenemos ningún problema en ser parte y nos transformamos en cómplices. Nos transformamos en cómplices de lo que ellos hacen. Tenemos un enemigo, escúcheme bien, tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Y nosotros estamos callando el pecado de otros. Estamos callando, ¿por qué? Porque no estamos hablando, no estamos confrontando. No estamos confrontando a nuestros hijos cuando los vemos que están haciendo cosas que son incorrectas. Cuando pasan mucho tiempo en el teléfono, no hacemos absolutamente nada. Cuando, qué sé yo, llegan con un olor que no era el de flores que yo le había puesto cuando salió. Y ahora llega con un olor como a humo. Ahora, yo sé que hoy día, jóvenes que están aquí, nosotros no somos tontos, los padres. El problema es que nos hacemos los tontos, pero no somos tontos. ¿Ok? Yo me acuerdo cuando yo fumé por casi 10 años, ¿ok? Yo fumaba, entonces yo llegaba, yo sabía que yo estaba pasado a cigarrillo de la escuela, entonces yo llegaba y a ver, ¿cómo lo hago? Entonces lo primero que yo hacía, obviamente nos comprábamos el chicle de menta, ¿ah? ¿No se acuerdan del chicle de menta? Ya, me compraba el chicle de menta, iba y entraba al baño y me lavaba las manos, ¿ok?
Y había ese desodorante ambiental que en vez de hacer que el olor en el baño se fuera mejor, lo empeoraba. Pero ahí estaba, por alguna razón. Y agarraba el desodorante y me echaba en las manos. Y yo pensaba que nadie podía oler mi olor. Pero quiero decirles, jóvenes, que el olor a cigarrillo es tan fuerte que es imposible quitárselo. Pero mis padres nunca me confrontaron. Nunca me dijeron nada. Vergüenza deberían tener nuestros padres, en este caso particular. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada, porque no están diciendo nada. Como esposos a veces vemos que el esposo o la esposa está pasando demasiado tiempo en cosas que no tienen que ver y que no benefician a la familia. Y terminamos en una situación en donde con la angustia, con la molestia, ¿por qué? Porque él como padre o ella como madre no está haciendo la responsabilidad que debería hacer, o como esposa o como esposo. Porque a veces trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Y puedes tener la cuenta del banco más grande, pero el corazón más vacío. Y no confrontamos, no decimos nada. En términos generales, preferimos callar porque no queremos que las cosas se vayan a complicar. Prefiero callar porque no quiero tener una discusión con mi esposa. O cuando hay una circunstancia en el hogar donde hubo una discusión, prefiero alejarme y dejar que el tiempo lo arregle. Y no arreglamos la situación, no ponemos carta en el asunto. Y aquí es donde entra el mayor problema. Porque vamos a terminar en consecuencias terribles por causa de nuestro miedo. Y al final vamos a terminar pagando algo muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque no fui capaz de ponerle freno a una circunstancia en el minuto que debía haberlo hecho. En este caso, esta historia de David es terrible. Es terrible lo que pasa aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Absalón se va, trata de confabular toda una circunstancia y al final del día, después de un tiempo, Absalón vuelve sin ser reprimido por su padre. Y nuevamente, yo le animo a que lea esta historia. David ignora toda esta situación, no lo confronta, nunca habla esto con su hijo. Más aún, cuando Absalón vuelve, comienza a hacer cosas. Absalón crea, en este caso, una imagen incorrecta del rey en medio de la gente. Absalón, que era la persona que estaba herida, se pone a hablar mal de su padre y comienza a decir, si yo fuera el rey, yo sí que te ayudaría. ¿Por qué? Porque en este caso, como nunca se arregló, para él la imagen de su padre era la de un hombre que nunca iba a hacer lo correcto. Llegó al punto Absalón de que se toma el reino y busca matar a David. ¿Por qué? Por causa de todo esto que se podría haber arreglado en un tiempo. Y lamentablemente en esta historia se termina con que Absalón muere trágicamente. Este es un contexto particular y una situación bien interesante porque cuando Absalón va a atacar al ejército de David con todo el ejército de Israel, si usted conoce algo de la historia de David y del ejército de David, David tenía un ejército sumamente poderoso. Un solo hombre podía pelear y vencer a casi 300. Era un ejército poderosísimo. Entonces, cuando el ejército de Israel trata de atacar al ejército de David, esto los vencen rápidamente. Y aquí Absalón se ve atrapado. Mire cómo muere. Versículo 9 del capítulo 18. Durante la batalla Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula, en este caso, siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab. Joab es el comandante del ejército de David. Vi a Absalón colgado de un gran árbol. ¿Qué? Preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey por 1000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a ustedes, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, estas fueron las palabras del rey David,
por consideración a mí, por favor, perdonen la vida a mi hijito. Miren cómo está tapando nuevamente. ¿Cómo tapa el problema? Él no ha hecho nada malo, siendo que había tomado el reino de una manera ilegal. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro, le dice, y de seguro el rey descubriría que lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de tonterías, dijo Joab. Enseguida, Joab tomó tres dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo del gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. ¿Se fija lo trágico de esto? ¿Y sabe por qué yo veo que esto es trágico? Porque esto se pudo haber evitado. Pero llegó a un punto en donde la muerte era parte de toda esta historia. Llegó a un punto en donde no se hizo nada. Y muchas veces pensamos que porque no hago nada, porque no corrijo, entonces esto se va a arreglar en el tiempo. Y pienso que le estoy haciendo un favor a la persona. Pienso que le estoy haciendo un favor a mi padre, un favor a mi hermano, un favor a mi tío, un favor a mis hijos. Pero la verdad es que estamos haciéndoles daño. Dormimos con el enemigo del silencio. Por temor. Es que no sé lo que me va a decir. Y aquí, esta es la pregunta que tú tienes que responder. ¿Estamos ignorando nuestra responsabilidad? Como padres, como amigos, como hermanos. O no queremos que la otra persona se ofenda, que no diga nada. Pensamos que, bueno, lo que pasa es que no es mi problema, que ella se las arregle, que él se las arregle. Total, él cometió el problema, no yo. Esto no es mi problema. Y aquí hay una parte que es importante, mis queridos amigos, porque puede que el Espíritu Santo te esté mostrando algo para que hagas algo. No ignores su voz. Cuando te dice, habla, dile, reprende. Eso no está bien. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Aprende de lo que David experimentó. ¿Sabe por qué? Porque en este caso no podemos callar. A menos que quieras que las consecuencias que lleguen sean las más terribles. Una circunstancia compleja para ti y para tu familia. No podemos callar. De la misma vez, no podemos ignorar lo que está pasando. Tengo que tomar lugar en esta situación. O en este caso, tengo que estar dispuesto a hacer lo que nadie quiere hacer. Es que ese es el trabajo de mi esposo. Él debería decirle a ella, no. Si tu esposo no está diciendo nada, anda primero, habla con tu hijo, con tu hija, y después cierra la puerta de tu pieza, habla con tu esposo y dile, oye, ponte los pantalones. Ese no era un aplauso para los esposos. Ay. Ni para las esposas. Si también, esto es una labor de dos, no es ni uno ni el otro. ¿Qué podemos hacer cuando quiero confrontar una situación? Porque aquí yo sé que es difícil. Confrontar es difícil. Si no, pregúnteme a mí. Yo tengo que confrontar a un montón de gente que no quiero. Mire, a mí no me dan bono por cada persona que yo confronto. De hecho, voy a hablar con la mesa directiva para que me den bono por confrontación, ¿ah? Por cada persona que confronte, $1,000 de bono. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Haga la fila! No me hace feliz, no me gusta, trato de evitarlo. Sí, yo también soy ser humano. Pero ¿qué puedo hacer? En primer lugar, tiene que hacer esto. Hay que identificar el por qué esto me causa un problema. ¿Por qué esto es un problema? Porque puede que tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu amigo esté haciendo algo que no solamente te está afectando a ti, está afectando a otras personas. Personas que tú quieres. ¿Cuál es el ejemplo que tu hija o que tu hijo le está dando al resto de tus hijos? O lo que tu esposo o tu esposa está haciendo. ¿Cuál es el ejemplo que le está dando a la familia? ¿Por qué estás dejando que ese amigo, que esa amiga entre a tu casa?
cuando deberías mantenerlo lejos o mantenerla lejos. Entonces identifica cuál es el problema. Luego haz una lista de aquello que puedes obtener si te atreves a hablar. ¿Cuál es el beneficio que yo diga algo? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo manifieste este problema? Porque tiene que haber un beneficio. Esto se puede terminar, esto se puede cortar, se van a dar cuenta del resto que yo estoy en serio con esto. Por otro lado, busca una oportunidad específica donde puedas hablar. No lo hagan en la mesa, termina de servir los platos de la comida. Bueno, vamos a hablar del problema de este niñito enfrente de todos. No. Siéntese con él, siéntese con ella, siéntese con esa persona, invítala a tomar un café y dile, hey, hay un problema. Por otro lado, mantente en el yo y nosotros como argumento. Yo tengo un problema cuando tú haces esto. Yo como esposo, yo como esposa, yo como madre, yo como tu mamá. Y sabes que nosotros queremos lo mejor para ti. Haz un lenguaje inclusivo dentro de lo que es más beneficioso para la familia, para el grupo, para el núcleo, etc. Por otro lado, practica antes de hacerlo. Ponlo en tu cabeza constantemente para que no te confundas, porque a veces como uno está nervioso se me olvidó lo que quería decir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a practicar hasta que ya lo tenga claro. Porque aquí hay algo que es importante, chicos. Algo va a pasar si yo no hago nada. ¿Ok? Yo ya les dije, diga o no diga, confronte o no confronte, algo va a pasar. La consecuencia de callar puede ser peor que la de confrontar. Y yo le pregunto a usted, yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el tiempo lo cure todo? ¿O te vas a parar y vas a decir lo que tienes que decir, confrontar esa situación y dejar que el Espíritu Santo te use para hablarle a esa persona? Cierra sus ojos. Señor, en esta hora hay algo que necesito que remueva nuestro corazón, que pongas la urgencia, por favor. Espíritu Santo, pon la urgencia en nuestro corazón de que esto no es algo que podemos dejar de estar. Señor, que hagamos a un lado las excusas del por qué no y comencemos a pensar por qué yo debería ir y hacer y decir algo. Danos la valentía, Señor, cuando el miedo quiera tomar control. Danos la sabiduría, Señor, cuando este enemigo quiera venir a abrazarnos y decirnos que nos callemos. Que podamos ser instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Hay alguien que está aquí que el Espíritu Santo ha estado hablando y te está diciendo, tú tienes que hablar. Pero tú has estado pensando en las consecuencias de lo que va a pasar cuando tú hables. Y yo te digo en esta hora, no tengas miedo. El amor echa fuera el temor. Porque si tú vas a decir algo, si tú vas a confrontar, es porque tú amas a esa persona. Señor, para terminar este servicio, yo quiero pedirte que tú nos acompañes con tu presencia, nos animes en el transcurso de esta semana, en la necesidad que podamos tener, que tú puedas responder acorde a tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias como ministerio por un nuevo año de vida, por el primer año, Señor, de estar en este lugar. Gracias por la bendición de lo que tú has hecho en medio nuestro. Gracias por cada una de las personas que está aquí, que ha sido parte de todo esto, porque cada uno ha aportado de una manera u otra para que todo esto pueda ser posible. Acompáñanos, Señor, de regreso a nuestros hogares con tu bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y gracias por acompañarme.
Dios les bendiga. Antes de que se vayan, vaya rápidamente a buscar a sus hijos porque hay un pastel que lo está esperando allá afuera, ¿ok? Dios les bendiga, nos vemos. Adiós.